Hola a todos, bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a hablar sobre derivadas direccionales parciales e integrales múltiples. Este está a cargo de Daniel Orlando Lugo, Daniela Mosquera y quien les habla, Laura Agudelo. En la primera parte de nuestro video vamos a hablar sobre las derivadas direccionales parciales. Para esto vamos a tener en cuenta una ecuación z igual a f de x, y que va a representar una superficie S en el espacio. Si tenemos que z sub 0 es igual a f de x sub 0, y sub 0, entonces el punto P de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0 va a estar sobre la superficie S. Aparte, tenemos un plano vertical que pasa por el punto anteriormente mencionado y por otro punto de coordenadas x sub 0, y sub 0, que es paralelo al vector u y corta a S en una curva, como lo podemos ver en la figura. Cabe resaltar que u es el vector direccional de coordenadas u1 de i más u2 de j. Por otro lado, podemos observar de la figura que la pendiente de la curva C en el punto P sub 0 es el límite cuando Q tiende a P de la pendiente. Esto nos representa la derivada direccional. Recordemos que en R2, para la interpretación de derivadas direccionales, se utilizan dos ecuaciones. Estas lo que hacen es parametrizar la recta que pasa por el punto P sub 0 y es paralelo a U. Si el parámetro S mide la longitud de arco desde el punto con dirección al vector unitario U, entonces podemos concluir que la derivada direccional es igual a la definición del límite. Ahora desarrollaremos una fórmula eficiente para calcular la derivada direccional para una función diferenciable f. Vamos a tener en cuenta dos rectas, x igual a x sub 0 más su sub 1 y la recta y igual a y sub 0 más su sub 2. Estas rectas pasan por el punto P sub 0 de coordenadas x sub 0, y sub 0 y están parametrizadas con el parámetro de longitud de arco S que crece en la dirección del vector unitario u. Entonces tenemos que la derivada de f con respecto a S evaluada en u en P sub 0 es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en P sub 0 por la derivada de x con respecto a S más la derivada parcial de f con respecto a y en P sub 0 por la derivada de y con respecto a S. En este proceso realizamos la regla de la cadena para una función f diferenciable. Ahora, teniendo en cuenta que la derivada de x con respecto a S es igual a u sub 1 y la derivada de y con respecto a S es igual a u sub 2, nos queda lo siguiente. Esto es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en P sub 0 por u sub 1 más la derivada parcial de f con respecto a y en P sub 0 por u sub 2, obteniendo así como resultado que la derivada parcial de f con respecto a x en P sub 0 de i más la derivada parcial de f con respecto a y en P sub 0 de j nos representa el gradiente de f en P sub 0 y esto va a ser el producto punto por la dirección de u que es igual a u sub 1 de i más u sub 2 de j. Ahora desarrollaremos una fórmula eficiente para calcular la derivada direccional en una función diferenciable f. Tenemos en cuenta dos rectas, x igual a x sub 0 más su sub 1 y la recta y igual a y sub 0 más su sub 2. Estas rectas pasan por el punto P sub 0 de coordenadas x sub 0, y sub 0 y están parametrizadas con el parámetro de longitud de arco S que crece en la dirección del vector unitario u. Entonces tenemos que la derivada de f con respecto a S del vector unitario u con respecto a P sub 0 es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en P sub 0 por la derivada de x con respecto a S más la derivada parcial de f con respecto a y en P sub 0 por la derivada de y con respecto a S.
Aquí lo que hicimos fue la regla de la cadena para una función f diferenciable. Ahora recordemos que la derivada de x con respecto a s nos representa u1 y la derivada de y con respecto a s es igual a u sub 2. Entonces reemplazamos y obtenemos el siguiente resultado. Esto es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en p sub 0 por u sub 1 más la derivada parcial de f con respecto a y en p sub 0 por u sub 2. Y esto va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x en p sub 0 de y más la derivada parcial de f con respecto a y en p sub 0 de j, que nos representa también el gradiente de f en p sub 0. Todo esto por la dirección de u, que sería u sub 1 de i más u sub 2 de j. Al evaluar las derivadas parciales de f en p sub 0, tenemos que el vector gradiente es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en i más la derivada parcial de f con respecto a y en j. Y que la derivada direccional es un producto punto que contiene a p sub 0 en coordenadas x sub 0, y sub 0. Para comprender mejor el tema de las derivadas direccionales, veamos el siguiente ejemplo. Se necesita hallar la separación de los estrios de una viga en función de la cortante residual que separa el acero transversal BS y la distancia del borde de la viga a las barras de acero D. Si sabemos que S va a ser igual a Φ por AB por FY por D sobre BS, donde Φ es igual a 0,75, que es una constante, y Fy sería la resistencia del acero constante, que es igual a 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Sabiendo esto, podemos dibujar la viga e identificar los componentes. Primero entendemos S como la separación de los estribos. Luego, AB será el área transversal del acero, en este caso número 3, que tendría un valor de 0,71 centímetros, y como son dos barras, tendríamos un valor de 1,42 centímetros cuadrados. D es la distancia desde el lado superior de la viga al centro de la barra inferior, y BS es lo que debe resistir el acero. Segundo, realizaremos las derivadas parciales. Para el caso de la derivada parcial de S con respecto a D, tenemos que es igual a 4.473 sobre BS, lo que nos representa la velocidad con que S cambia si D varía y BS continúa constante. Para el caso de la derivada parcial de S con respecto a BS, será igual a menos 4.473D sobre BS al cuadrado, lo que nos representa la velocidad con que S cambia si BS varía y D continúa constante. Teniendo esto, procederemos a encontrar la derivada direccional de S en el punto 44,30.000 en la dirección del vector, que es igual a 0,6 i más 0,8 en j. Esto lo resolvemos usando las derivadas parciales anteriores y multiplicando cada una por su componente en i y en j, respectivamente. Así tenemos que la derivada direccional de S en este punto y en esta dirección del vector es igual a 0,08928. Para el segundo ejemplo tenemos ¿cuál es la derivada direccional de f de x, y igual a x al cuadrado y más y al cubo sobre 8? En el punto A, que es igual a 1,2 en la dirección del vector 0,45 en i más 0,89 en j. Realizamos las derivadas parciales de f con respecto a x y a y. En el caso de la derivada parcial de f con respecto a x, tenemos que es igual a 2xy. En el caso de la derivada parcial de f con respecto a y, tenemos que es igual a x al cuadrado más 3y cuadrado sobre 8. Desarrollamos con el punto y el vector y tenemos que la derivada direccional es igual a 4,025.
lo que nos representa cómo cambia f en dirección del vector en el punto A. En la segunda parte de nuestro video vamos a hablar sobre las integrales múltiples, que son integrales definidas pero que están aplicadas a funciones de más de una variable. Ahora hablamos de funciones como z igual a f de x, y, que nos representa una integral doble, o en el caso de w igual a f de x, y, z para el caso de integrales triples. La forma más común de representar estas integrales es anidando varios signos de integración, luego la función que vamos a integrar y por último los diferenciales correspondientes. Otro aspecto a tener en cuenta es que en las integrales múltiples no se pueden calcular integrales indefinidas, ya que esta no nos permite llegar a la función primitiva porque no son una antiderivada. Vamos a hablar un poco del origen de estas integrales. Los principales conceptos surgieron aproximadamente en el siglo XVII con el matemático Bonaventura Cavalieri. Este fue el que formuló el principio de Cavalieri, que se aplica principalmente al cálculo de áreas y volúmenes. A partir de este surgen otros matemáticos en el siglo XIX y XX. El más representativo fue Bernhard Riemann, quien plantea las integrales como una sumatoria infinita de elementos. Este proceso principalmente se utiliza para el cálculo de volumen por el método del rebanado, donde primero obtenemos el área de la región transversal y luego con los límites de integración se integra el área para obtener el volumen del sólido. Para la solución de las integrales múltiples se hace referencia a dos principales matemáticos. El primero es Jacobi, que es el que está asociado a los cambios de variables en integrales múltiples, y el matemático Fubini, quien plantea uno de los teoremas más importantes dentro del cálculo. El teorema de Fubini dice que las integrales dobles sobre rectángulos pueden calcularse mediante integrales iteradas. Entonces podemos evaluar una integral doble integrando con respecto a una variable a la vez. También podemos calcular la integral doble integrando en cualquier orden, lo que es muy conveniente a la hora de resolver los problemas. El segundo teorema de Fubini, o el teorema más fuerte de Fubini, surge ya que al realizar el método del rebanado, las integrales iteradas de las ecuaciones dan el volumen definido como la integral doble de f sobre la región R. Las integrales múltiples tienen muchas aplicaciones en la ciencia y en la ingeniería. A continuación les vamos a mostrar dos ejercicios, uno donde aprenderemos a resolver las integrales múltiples y otro donde se evidencia la aplicación de estas en la ingeniería. Bueno, a continuación procederemos a hacer dos ejercicios sobre integrales múltiples con el fin de que este tema sea comprendido de una forma más sencilla. El primer ejercicio nos pide hallar el área de la región limitada por las curvas y igual a 3 medios de x y igual a 1 medio de x al cuadrado, y las rectas x igual a 1 medio y x igual a 2. Primeramente, para resolver este ejercicio procederemos a realizar la respectiva gráfica de las funciones. Esto se hace con el fin de denotar la región limitada por estas y para posteriormente establecer los límites de las integrales de una forma más sencilla. Luego de realizada la gráfica se nos dice que el área de la región es igual a la integral doble de la región por su diferencial de área. Entonces, reemplazando nuestros datos en esto, obtendríamos lo siguiente. El área es igual a la integral que va desde 1 medio hasta 2, que son los límites en x, como lo podemos observar en la gráfica, y la integral que va desde 1 medio de x al cuadrado, que es la función que está más abajo en la gráfica, hasta 3 medios de x, que es la función que está más arriba en la gráfica, por los respectivos diferenciales. Luego procederemos a integrar con respecto a y. Como tenemos 0, que es una constante, y estamos integrando con respecto a y, la integral de esto va a ser y. Entonces, tenemos lo siguiente. El área es igual a la integral que va desde 1 medio hasta 2 de y, evaluada entre los límites de integración, que es 1 medio de x al cuadrado y 3 medios de x. Haciendo la respectiva evaluación de los límites, nos queda lo siguiente. El área es igual a la integral que va desde 1 medio hasta 2
de 3 medios de x menos 1 medio de x al cuadrado. Todo esto por el diferencial de x. Para que esta integral sea más sencilla, hemos decidido dividirla en dos integrales y sacar las constantes, teniendo así lo siguiente. El área es igual a 3 medios de la integral que va desde 1 medio hasta 2 de x por su diferencial de x, menos 1 medio que multiplica la integral que va desde 1 medio hasta 2 de x al cuadrado por su diferencial de x. Integrando nos queda lo siguiente. El área es igual a 3 medios que multiplica x al cuadrado sobre 2, que es la integral de x, y esto evaluado entre 1 medio y 2, menos 1 medio que multiplica x al cubo sobre 3, que es la integral de x al cuadrado, y esto evaluado entre 1 medio y 2. Haciendo la respectiva evaluación de los límites y aplicando algo de álgebra, obtenemos finalmente que el área de la región acotada es igual a 3 medios de unidades cuadradas. A continuación, para el siguiente ejemplo, hemos decidido desarrollar un ejercicio de aplicación de problemas que podemos encontrar en la ingeniería. El ejercicio nos pide calcular el volumen de concreto necesario para la construcción de un pedestal delimitado por los planos x más y más z igual a 1, z igual a 0, y igual a 0 y x igual a 0, con x, y y z en metros. Entonces, primeramente, como en el ejercicio anterior, procederemos a hacer la respectiva gráfica de las funciones. En este caso nos quedan dos gráficas porque queremos que sea un poco más claro de dónde salen los límites de integración de x y y, puesto que en la gráfica en 3 dimensiones puede que no sea muy claro. Entonces, para calcular el volumen se nos dice que debemos realizar la integral triple de la región por el diferencial de volumen. Reemplazando nuestros datos obtendremos lo siguiente. El volumen es igual a la integral desde 0 hasta 1, que son los límites de integración para x que podemos evidenciar de dónde salen en nuestra gráfica en 2 dimensiones x y y. La integral que va desde 0 a 1 menos x, que son los límites de integración para y, que podemos observar de dónde salen de la misma gráfica. Y la integral desde 0 a 1 menos x menos y, que son los límites de integración para z, que podemos evidenciar de dónde salen en nuestra gráfica en 3 dimensiones x, y y z. Todo esto multiplicado por los respectivos diferenciales de z, de y y de x. Bueno, ahora procederemos a integrar 0 con respecto a z y obtendremos lo siguiente. El volumen es igual a la integral que va desde 0 a 1, integral que va desde 0 a 1 menos x de z. ¿Por qué z? Porque estamos integrando a 0 con respecto a z, entonces la integral va a ser la variable con respecto a la cual estamos integrando. Y esta variable va a estar evaluada en los límites de integración, que son 0 y 1 menos x menos y multiplicado por los respectivos diferenciales de y y de x. Haciendo la evaluación de los respectivos límites de integración nos queda lo siguiente. El volumen es igual a la integral desde 0 hasta 1, integral desde 0 a 1 menos x, de 1 menos x menos y, multiplicado por los diferenciales de y y de x. Ahora procederemos a integrar esto con respecto a y. Recordemos que en este caso la x se comportará como una constante. Y nos queda lo siguiente. El volumen es igual a la integral que va desde 0 hasta 1, de y, que sería la integral de 1, menos xy, que sería la integral de x, menos y al cuadrado sobre 2, que sería la integral de y. Y esto evaluado entre los límites de integración 0 y 1 menos x. Haciendo la respectiva evaluación de los límites nos queda lo siguiente. El volumen es igual a la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos x, menos x que multiplica a 1 menos x, menos 1 menos x al cuadrado sobre 2, menos 0, menos x por 0, menos 0 al cuadrado sobre 2, y esto multiplicado por el diferencial de x. Aplicando algo de álgebra para reducir esta expresión obtenemos lo siguiente.
el volumen es igual a la integral que va desde 0 hasta 1 de 1 menos 2x más x al cuadrado, todo esto sobre 2 y multiplicado por el diferencial de x. Para poder desarrollar esta integral de una forma más sencilla, podemos sacar el 1/2 que está multiplicando la expresión y nos queda de la siguiente forma. El volumen es igual a 1/2 que multiplica la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos 2x más x al cuadrado. Entonces ahora procederemos a integrar con respecto a x. El volumen es igual a 1/2 que multiplica a x, que es la integral de 1, x al cuadrado, que es la integral de 2x, más x al cubo sobre 3, que es la integral de x al cuadrado. Y esto evaluado entre 0 y 1, que recordemos que son los límites de integración para x. Entonces, haciendo la respectiva evaluación de los límites y aplicando algo de álgebra, obtenemos que el volumen es igual a 1/6 de unidades cúbicas, lo que se traduce en que se requieren 0,166 metros cúbicos de concreto para la elaboración del pedestal. Hemos llegado a la parte final de nuestro video. Muchas gracias por vernos y esperamos les haya gustado. Recuerden quedarse en casa y tomar mucha agüita.